Hola, buenos días. Vamos a ver hoy por qué invierten las empresas de Europa y de Estados Unidos en divisas emergentes. Es decir, por qué lo hacen a pesar de las desventajas que tienen y que esperan conseguir estas inversiones. Si alguna vez habéis visto gráficos de largo plazo, como estos dos que os pongo de ejemplo del peso mexicano y el real brasileño, respecto al euro, pues os habréis fijado que lo normal es que estas divisas tengan depreciaciones muy grandes respecto al euro, la libra y el dólar. Y viendo estos gráficos, pues la primera impresión puede ser que para los inversores que no sean de estos países, no merece la pena invertir en ellos. Porque al pasar esos beneficios de las divisas emergentes a euros, dólares o libras, pues parece que lo perdemos prácticamente todo. Y por eso parece que no tendría sentido que las empresas de Europa y Estados Unidos inviertan en países emergentes, ya que parece que no hay nada que ganar allí cuando luego pasemos los beneficios a euros, dólares o libras. Y es verdad que no es bueno que estas divisas se deprecien tanto, pero la cosa no es tan mala como parece a primera vista, porque hay otros efectos que compensan en parte estas depreciaciones. Y además, pensando a largo plazo, hay otros motivos para invertir allí, como ahora vamos a ver. La depreciación de las divisas emergentes suele ir acompañada de una inflación más alta y de un crecimiento de los beneficios también más alto. Para ver el efecto de la inflación vamos a poner un ejemplo con edificios que se ve más claro. Por ejemplo, imaginad una empresa europea como Danone, por decir una cualquiera, que compra a la vez un edificio en Europa por 10 millones de euros y otro en Brasil por 10 millones de reales brasileños. Al cabo de unos años, en nuestro ejemplo, el real brasileño se ha depreciado mucho respecto al euro. Pero también se han dado los otros dos efectos que he comentado, como el de la mayor inflación. Así que resulta que el edificio en Europa ha pasado de valer 10 millones de euros a valer 15 millones de euros y el edificio en Brasil ha pasado de valer 10 millones de reales brasileños a 50 millones de reales brasileños. Generalmente ese mayor aumento de precio, es decir, el uno ha pasado de 10 a 15 y el otro de 10 a 50, pues 50 es mayor que 15, pues generalmente ese mayor aumento de precio no compensa totalmente la depreciación de la divisa. De forma que al pasar esos 50 millones de reales brasileños a euros, pues a lo mejor son 12 o 14 millones de euros, que es un poco menos que los 15 que ha subido el edificio europeo de Danone. Es decir, se ha ganado más con el edificio en Europa, pero el edificio en Brasil también ha aumentado su valor en euros. Aunque lógicamente lo habría aumentado más si el real brasileño no se hubiera depreciado tanto. Y en cuanto al efecto del crecimiento de los beneficios, pues si en este mismo espacio de tiempo los beneficios de Danone en Europa han crecido un 5%, pues los beneficios de Danone en Brasil han crecido un 20%, por ejemplo. Un 20% medido en reales brasileños. Luego, al pasar ese crecimiento del 20% en reales brasileños a euros, pues lógicamente ya no es el 20%, sino menos. A lo mejor es el 8% o el 3%, dependiendo de que en estos años se haya depreciado más o menos el real brasileño respecto al euro. Y os he puesto los dos casos del 8 y el 3%, que está uno por debajo del crecimiento de Danone en Europa y el otro por encima, porque los dos casos en la práctica son bastante habituales. Al pasar el crecimiento de las divisas emergentes a euros, pues es tan frecuente que sea algo superior al que se consigue en Europa como que sea algo inferior. Y entonces, ¿por qué invierten tanto las empresas de Europa y Estados Unidos en países emergentes si estamos viendo que el beneficio de hacerlo no está tan claro? Realmente, en conjunto ganan dinero invirtiendo en países emergentes, aunque con más inestabilidad que en Europa o Estados Unidos. Así que en conjunto podemos decir que hasta ahora ha merecido que las empresas de Europa y Estados Unidos inviertan en países emergentes, pero ha merecido menos la pena de lo que se esperaba. Y el motivo principal por el que invierten las empresas de Europa y Estados Unidos en países emergentes es que algún día estos países se estabilicen y el crecimiento que tengan de sus inversiones sea efectivamente mucho mayor y ya les merezca claramente la pena. Por ejemplo, si Brasil y México, que son los dos ejemplos que he puesto al principio, y muchos otros países de Latinoamérica y de África y de Asia, llegaran a ser economías tan estables como las de Europa y Estados Unidos, o se acercasen mucho a ellas, pues entonces las empresas de Europa y Estados Unidos que ya tienen inversiones hechas en todos estos países tendrían en el futuro un crecimiento muchísimo mayor que las empresas de Europa y Estados Unidos que no están ahora invertidas en países emergentes. Porque las primeras, las que ya están invertidas allí, habrían invertido a precios muy buenos en un momento muy bueno para hacerlo. La pregunta importante, lógicamente, es si esto pasará en un periodo de tiempo razonable o no. Es decir, esto lo llegaremos a ver o pasará, pero ya no lo llegaremos a ver. Pues claro, lógicamente esto no lo sabe nadie. Yo sí veo bien que las empresas de Europa y Estados Unidos inviertan en mercados emergentes, pero la realidad es que hasta ahora, aunque han ganado dinero, pues han ganado bastante menos del que se esperaba para el riesgo que han corrido por invertir allí. Y volviendo al principio del vídeo, pues es malo invertir en países cuya divisa se deprecie mucho. Pero parte de esa depreciación se compensa con la mayor inflación y el mayor crecimiento que tienen en estos países emergentes. Así que invertir en países emergentes no es tan malo como parece cuando vemos estos gráficos de largo plazo de las divisas de países emergentes respecto al euro y respecto al dólar. Si me ayudáis compartiendo estos vídeos y dándole al me gusta y tal, yo os lo agradezco mucho. Y yo me despido hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.